Culto vespertino. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Si pueden ver allí en los boletines, tenemos el título y el pasaje para esta tarde. Lucas, el capítulo 11. Vamos a enfocarnos el día de hoy en los primeros 4 versículos, quizá un poco menos que eso, pero en realidad este es un pasaje que va desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Esta es la oración de los discípulos, esta es nuestra oración. Y cuando estaba pensando en el título de este sermón, estaba debatiendo en mi mente y en realidad también tenía la tentación de ponerle como título el qué, el cómo y el por qué de la oración. El qué, el cómo y el por qué de la oración. Estas son 3 preguntas que Lucas responde en estos 13 versículos donde Jesús ahora se enfoca en la oración, pero no necesariamente por iniciativa propia, sino por la iniciativa de sus discípulos, como vamos a estudiar. Así que quiero leer este pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 13, porque es toda solo una idea. Y vamos a hacer algunos comentarios después de esto. Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tengo un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Toda esta última sección, entonces, en realidad es el motivo de la oración. Todo lo que ustedes tienen desde el versículo 5 al 13, el porqué de la oración, por qué debemos orar. Jesús anima a sus discípulos a orar por estas verdades, y 2 en particular que tenemos. Pero más arriba de eso, ¿qué es lo que nos interesa por el día de hoy? Los primeros 4 versículos tenemos el cómo de la oración. Es decir, ¿cómo orar? Esta es la pregunta que responde Jesús. Así que nos adentramos al bosque, a la selva de la oración, por decirlo así, para estudiar lo que Jesús tiene que enseñarnos y lo que Lucas tiene que enseñarnos en este gran pasaje. Cuando hablamos de la oración, nosotros entendemos, estamos hablando de una práctica espiritual que sabemos es esencial para nuestra vida espiritual, para nuestro progreso, para nuestra madurez. Simplemente no podemos concebir la idea de un cristiano que no ora. La oración es la marca esencial de todo cristiano. El Nuevo Testamento está repleto de referencias a la oración. Aún en el Antiguo Testamento tenemos todo un libro, un himnario que son los Salmos, donde los salmistas elevan sus oraciones a Dios. Pablo enseñó que debemos orar sin cesar. Orar sin cesar. Y Pablo no dijo muchas cosas que debemos hacer sin cesar, pero cuando habló de la oración dijo que debemos hacerlo sin cesar. Y algo similar Jesús dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: para que no caigan en tentación deben velar y orar. La idea de orar, lo mismo que Pablo decía, sin cesar, todo el tiempo, estar atentos en oración. Entonces, el Nuevo Testamento recoge y presenta la idea de la vitalidad de la oración para nuestra vida espiritual. Estaba revisando lo que decía J.C. Ryle acerca de la oración. Tiene un folleto que escribió, pienso que habría sido algún sermón que él predicó originalmente en Inglaterra, y el llamado a la oración. Y aquí propone algunos puntos interesantes acerca de la oración. Y él dice que la oración es absolutamente necesaria para la salvación.
La oración es una de las marcas más seguras de un cristiano genuino. La oración es una de las tareas más ignoradas, la oración privada. Él dice, la oración es un acto donde uno encuentra gran confort y consolación. La oración diligente, en ella uno puede encontrar el secreto de la santidad. Él decía, la oración, una vida carente de oración es el paso seguro para la caída. Y por último dijo, la oración es uno de los mejores medios para encontrar la felicidad y el gozo. La oración. Hay muchas cosas que podríamos decir acerca de la oración, como aquí engloba J.C. Ryle en todos estos puntos importantes. La oración, entonces, es el tema que los discípulos ahora necesitan entender. Los discípulos de Jesús, hemos estado estudiando este capítulo 10, terminamos el capítulo 10 y vemos cómo Lucas está enfocándose y Jesús en enseñar a sus discípulos acerca de la importancia de amar al prójimo y quién es el prójimo y cómo amar al prójimo con la parábola del buen samaritano y después tenemos el pasaje de Marta y María, los versículos 38 al 42, donde Jesús nos dice, está bien, amen y hagan todas las cosas buenas que pueden hacer hacia su prójimo, pero no olviden que no pueden hacer nada de eso sin antes tener en cuenta que yo soy el principal objeto de su devoción. Todas estas cosas deben ser hechas, todas estas buenas obras deben ser hechas como el buen samaritano siempre, como una consecuencia de nuestra devoción privada hacia Cristo. Y es lo que María estaba haciendo cuando Jesús visitó su hogar. Y otro gran tema en la vida de un discípulo, nosotros, de los discípulos de Jesús, es entonces la oración. Si Jesús, como nos enseña el pasaje de Marta y María, ha de ser el centro, el objeto principal de nuestra devoción, entonces tenemos que entender lo que es la oración, porque encontramos que para tener una devoción hacia Cristo, el método principal, el instrumento esencial para esa devoción es la oración. La oración. Y eso es lo que tenemos entonces en el capítulo 11, los primeros 13 versículos tratan acerca de la oración y su importancia. Así que esta es la oración conocida como la oración del Padre Nuestro. Y antes de comenzar a revisar estos versículos, quiero hacerles algunas advertencias de unas 3 frases allí que ustedes saben, el que hizo esta Biblia, que escribió esta Biblia, la versión que nosotros usamos, que se llama Reina Valera o Casiodoro de Reina, apropiadamente. Él hizo esta versión y, bueno, él utilizó algunos manuscritos que quizás no eran los mejores, aunque es una excelente versión. Y por eso sabemos ahora que hay a veces alguna palabra, alguna frase que está de más, pero nunca contradice la Escritura, aun si las dejamos así como están perfectamente, se enlaza y se conecta con todo lo que la Biblia enseña. Y más aún cuando tenemos otro pasaje, en Mateo 6, cuando Jesús enseña acerca de la oración. Este es un pasaje paralelo, ¿se acuerdan? En el Sermón del Monte tenemos casi exactamente las mismas palabras de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte acerca de la oración que la que encontramos aquí en Lucas 11. Es casi exactamente una copia y eso nos dice entonces que probablemente es Jesús quien haya enseñado la misma enseñanza en diferentes ocasiones a sus discípulos. Una la habría enseñado en el Sermón del Monte, en otra ocasión mientras viajaba desde Galilea a Jerusalén, como es lo que hace Lucas. Así que y eso entendemos acerca del ministerio de Jesús. No debemos creer que necesariamente Jesús enseñó una sola vez las verdades que encontramos en los evangelios, sino que lo más probable es que la haya repetido una y otra vez a sus discípulos, porque ellos eran como nosotros, buenos olvidadores. Así que aquí tenemos esta versión y quiero decirles en el versículo 2, yo les voy a decir lo que está de más para que no se confundan, no piensen que estoy leyendo otra versión y solo nos vamos a enfocar en lo que está en los manuscritos originales, pero lo que está de más es interesante que lo encontramos en la versión de Mateo. Y si ustedes van a Mateo 6, van a encontrar todo lo que está añadido o de más aquí en Lucas 11, así que no son adiciones extra bíblicas, son adiciones bíblicas, pero simplemente Lucas no las incluyó. Pero Mateo sí, y Casiodoro de Reina y esta versión simplemente dejaron esas
adiciones allí. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre. Y ustedes se dan cuenta que me estoy saltando la frase, nuestro que estás en los cielos. Ahora, esta no es una frase extra bíblica, porque sí aparece en Mateo. Sí está en los manuscritos originales en Mateo, pero Lucas originalmente no la incluyó. Así que estamos guiándonos solo por lo que dice Lucas en esta ocasión. Padre, santificado sea tu nombre. Se puede hacer de ayuda para ustedes si no creen que la tinta y las hojas que tienen sus Biblias es santa, místicamente hablando. Pueden poner unos corchetes. Allí es lo que yo hice para ayudarme a visualizarlo. Y de hecho pueden comparar con la versión, la Biblia de las Américas. Cuando ven la versión, la Biblia de las Américas, se encuentran que estos 4 versículos son mucho más flacos. Están más desprovistos de carne que los que encontramos en Lucas, porque la Biblia de las Américas refleja correctamente lo que Lucas habría escrito de manera original. Así que versículo 2, cuando oréis decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ahora noten, punto. Versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ustedes se dan cuenta, otra gran frase, salté allí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas tampoco incluyó eso originalmente, pero sí está en Mateo. Así que no es una adición extra bíblica, no es una contradicción de la Escritura para nada, porque Mateo sí la incluyó. Es decir, Jesús sí dijo eso originalmente, es solo que en la versión de Lucas, Él no la incluyó. El versículo 4 dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, punto. Y de allí pasamos al versículo 5, les dijo también, etc. Entonces, la última frase, mas líbranos del mal, no aparece tampoco en la versión de Lucas, pero sí está en la versión de Mateo. Así que con esa especie de ejercicio de la estructura de la literatura de Lucas, espero que no se hayan confundido. Solo les voy a repetir, nuestro que estás en los cielos, versículo 2, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y más líbranos del mal, versículo 4. Estas son 3 frases que Lucas no las incluyó originalmente, pero Mateo sí. Así que no tenemos ningún problema. Las he encerrado yo en corchete para no confundirme. La versión de la Biblia de las Américas lo pone como realmente Lucas lo escribió. Esta es entonces la oración del Padre nuestro. Y correctamente el título es la oración de los discípulos, porque tenemos que reconocer de entrada que esta no es la oración de Jesús. A Jesús lo vemos orar en los evangelios, e incluso tenemos el privilegio de conocer el contenido de la oración de Jesús en los evangelios. Y la oración de Jesús no es esta que está aquí. Esta no es la oración de Jesús a su Padre. Esta es la oración de nosotros, de los discípulos de Jesús al Padre. Jesús pronunció esta oración justamente para que los discípulos entiendan y aprendan cómo deben orar a su Padre, pero no son necesariamente las palabras, aunque muchas sí, los principios sí, pero no necesariamente Jesús oraría de esta manera al Padre. Claro que no. Jesús nunca habría pedido lo que tenemos en el versículo 4, perdónanos nuestros pecados. Esta no es una petición que Jesús jamás tuvo que hacer al Padre porque Él nunca pecó. Ustedes se dan cuenta, entonces, esta no es la oración de Jesús al Padre, esta es la oración de los discípulos al Padre, por eso le llamamos, no es la oración del Padre nuestro en un sentido de que Jesús la hace a su Padre, es la oración de los discípulos, de nosotros, de los seguidores de Jesús al Padre, a nuestro Padre. Así que encontramos aquí una gran fuente de enseñanza y claro, nosotros decimos, si Jesús nos va a enseñar cómo orar, y Jesús fue y es, hablando de hombres, la persona más espiritual que jamás caminó sobre esta tierra, una pregunta como esta, Jesús, enséñame a orar, ¿cómo debo orar? Nosotros esperaríamos una respuesta de unos 3 volúmenes de oración. Y lo cierto es que tenemos todo lo opuesto. Aquí incluso si ven la versión apenas un poco más extensa de Mateo, es una versión muy corta, es una oración muy corta. Esta es una oración que ustedes la pueden hacer, son solo 4 versículos. 4 versículos. Y esta es una oración que
Si la hacemos palabra por palabra, la podemos hacer en mucho menos que un minuto. Quizás nos basten solamente 20 segundos o menos para elevar una oración. Y esta es la oración que Jesús utilizó para enseñar a los discípulos. Entonces debemos entender cuál es la naturaleza de esta oración. Y a eso vamos a enfocarnos. Pero noten lo que dice el versículo 1. Dice, aconteció, este es más o menos el contexto donde se lleva a cabo esta oración. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Solo debo aclararles aquí que la Biblia usa muchas palabras para orar, que se traducen como orar, o dar gracias, o ruegos, o peticiones, etc. Hay más de 5, alrededor de más de 5 palabras. ¿Sí? Y la que utiliza Lucas aquí es la palabra prosefomai, es una de las palabras más comunes que aparece en el Nuevo Testamento y que hacen referencia a la oración. Y quizá una de las particularidades de esta palabra que se diferencia de otros términos que se traducen como oración, es que prosefomai siempre es un término que hace referencia a un hombre dirigiéndose a Dios. Un hombre dirigiéndose a Dios, mientras que las otras palabras pueden ser hombres dirigiéndose a otros hombres, a otras personas, como un siervo a un rey, por ejemplo. Entonces, prosefomai ya nos introduce la idea de que este es un término en el cual el hombre, el discípulo, va a enfocarse en hablarle a Dios. Es una palabra exclusiva que se reserva solo para ese tipo de comunión. Y muchos han llegado a la conclusión también que prosefomai tiene un sentido más general de todo lo que comprende lo que es una oración, mientras que los otros términos que aparecen en el Nuevo Testamento hacen más énfasis en alguna particularidad, por ejemplo, alguna petición en el contexto del sufrimiento o cuando uno da gracias al Señor, acción de gracias, son palabras que tienen esos matices, pero este término es el más amplio, es el más general y englobaría entonces todo tipo de peticiones. Así que cuando estamos pensando aquí en la oración del Padre Nuestro, en la oración que Jesús va a enseñar a sus discípulos, no estamos enfocándonos en algún aspecto particular de la oración. Jesús no está enfocándose solamente en la oración y diciéndole a sus discípulos, ok, esta es la manera como ustedes deben dar gracias a Dios. No, es más que eso. Ni tampoco dice, esta es la manera como ustedes deben pedir para sus necesidades. No, es más que eso. Es la palabra prosefoma. Es la palabra, cada vez que ustedes oren al Señor, cuando sea que oren, por la razón que oren, este debe ser el modelo que ustedes tienen que usar cuando hablen con Dios. Es la palabra prosefoma. Entonces, aquí tenemos, en el versículo 1, Jesús está orando en un cierto lugar, no sabemos dónde, el lugar es indefinido. Y el discípulo que le pregunta también a Jesús es indefinido. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la pregunta es, primero, el versículo comienza con un buen deseo, con un excelente deseo, con una buena petición de los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Y ustedes se dan cuenta, a diferencia de Mateo, Mateo no nos dice que fueron los discípulos quienes preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Ese es el contexto del Sermón del Monte. Jesús está enseñando diferentes cosas a sus discípulos. Pero aquí los discípulos se acercan a Jesús. Uno de ellos en particular le pregunta, Señor, enséñanos a orar. Y este es un excelente deseo. Y no pudieron preguntarle esto a una mejor persona que a Jesús. Y el versículo 1 nos da por lo menos 2 razones explícitas de por qué ellos hicieron esta pregunta a Jesús. Y en primer lugar tenemos lo que el mismo versículo nos dice al principio del versículo 1. Jesús estaba orando en un lugar. Jesús estaba orando. ¿Qué impulsó a los 12 a preguntar a Jesús, enséñanos a orar? ¿Qué despertó este deseo en los discípulos? No es un deseo que cualquiera puede tener, es un deseo que solo pocos tienen. Pero ¿qué despertó? Bueno, fue la propia oración de Jesús. Fue ver constantemente, diligentemente, disciplinadamente el ejemplo de Jesús una y otra vez orando. No solo la frecuencia con la que Jesús oraba, sino la intensidad con la que Jesús oraba. Escuchar el contenido de las oraciones de Jesús, esto y muchas otras cosas más hicieron que los discípulos lleguen a la conclusión, Señor, queremos orar.
Porque es muy evidente para nosotros que tú sabes cómo orar. Y Lucas se encarga de decirnos algo acerca de la vida de Jesús, quizás más que ningún otro evangelista en el Nuevo Testamento, de los 4 que tenemos aquí en Lucas, el capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. Jesús aquí orando en el contexto de su bautizo, en el capítulo 6, el versículo 12, antes de elegir a los 12, dice, a los 12 discípulos, dice en Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda una noche orando a Dios antes de elegir a los 12. Cuando fue bautizado, Jesús oró. En el capítulo 9, versículo 18, antes de hacerle la gran pregunta a los discípulos. 9:18, esta es la confesión de Pedro, y esto lo sabemos también por lo que nos dice Mateo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, versículo 18, Él oraba, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, el Cristo de Dios. Y Jesús le dijo, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y previo a esta gran declaración, esta gran confesión de toda la iglesia cristiana, dicho por Pedro, estaba la oración de Jesús. Así que Jesús orando en su bautizo, Jesús orando antes de elegir a los 12, Jesús orando antes de que Pedro pronuncie la gran profesión, la gran confesión de quién es Cristo, cuál es su identidad. En el capítulo 9, el versículo 28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y ustedes recuerdan lo que pasó allí, se transfiguró la gran transfiguración de Jesús cuando reveló toda su gloria divina a sus 3 discípulos con Moisés y con Elías a sus lados. Y esto otra vez nos introduce al tema de la oración. Jesús orando en el contexto aquí previo a su transfiguración. Y por último, ustedes conocen bien, antes de ser crucificado, Jesús oró. Y fue la oración más agónica de Jesús en Lucas 22, cuando Lucas mismo nos dice, siendo el doctor, que Jesús derramaba gotas de sangre al suelo por la agonía y el afán y la intensidad con la que estaba orando. Así que la vida de Jesús estuvo marcada por la oración. Y no es la idea, aunque Lucas enfatiza esto, pero no es la idea que Jesús solamente oró en los momentos más controversiales o importantes de su ministerio, como hemos visto aquí, en su bautismo, en la confesión de Pedro, en la elección de los 12, en su transfiguración, previo a su crucifixión, sino más que eso. El Nuevo Testamento lo describe a Jesús orando de manera constante, como Pablo dice, sin cesar. Si Pablo dice que los cristianos debemos orar sin cesar, tenemos que asumir que Jesús fue el ejemplo de una oración sin cesar. Él siempre estuvo orando, y por eso en Lucas 5:16 Él nos dice más, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y esto no es en el contexto de ningún evento importante en el ministerio de Jesús. Esto es simplemente una declaración del hábito de Jesús, de la costumbre de Jesús. Esto está escrito en imperfecto, un pasado continuo, algo que se hace de manera continua y habitual. Él se apartaba continuamente, siempre estaba apartando a esos lugares desiertos y estaba orando en esos lugares desiertos. Marcos 1:35 nos dice lo mismo. Entonces, 25 veces aparece la palabra orar o oración en conexión con Jesús. 25 veces aquí en los evangelios, y eso considerando que tuvo una corta carrera ministerial, solamente de 3 años. Y aparte también aparece Jesús orando incluso en pasajes donde no se usan estas palabras de oración. Así que alguien puede decir, bueno, aquí está Jesús orando, y claro, esto es lo que hacía que los discípulos tengan el deseo, como decíamos hace un momento, al ver a Jesús orando. Así que Jesús oraba para que los discípulos lo vean orando y para que ellos aprendan a orar. Y la respuesta a eso es no. Eso es un error. Jesús no está orando para que sus discípulos lo vean cómo orar y para que ellos aprendan cómo orar. Jesús no estaba orando para ser un modelo de oración para sus discípulos, aunque eso fue verdad. Y podemos pensar que fue alguna de su motivación para orar, pero esa no fue ni de cerca la principal motivación de Jesús para orar como oró, con la frecuencia y con la intensidad con la que oró.
Jesús oró porque necesitaba orar. Necesitaba orar. Recordemos que Él no solo es Dios, es hombre. Y recordamos lo que nos dice Pablo en Filipenses 2, que Él se despojó de su gloria, dejó de utilizar temporalmente sus atributos divinos cuando se encarnó. Por lo tanto, la vida aquí en la tierra, esto puede parecer algo chocante a muchos que les cuesta entender la doble naturaleza de Jesús, pero durante su estancia aquí en la tierra, Él vivió como un verdadero hombre. No vivió como Dios, aunque era Dios y nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de tener los atributos divinos, pero Él decidió limitar esos atributos divinos y vivir como un hombre la vida cristiana. Si podemos usar la palabra cristiana cronológicamente, aunque no existía todavía el cristianismo, pero vivió una vida judía devota como un verdadero judío, un verdadero adorador de Dios, sin pecar, sin utilizar sus atributos divinos. Entonces, nosotros decimos, claro, Jesús no pecó y no pudo pecar porque era Dios. Esa es la respuesta correcta, porque era Dios, sí, pero en la práctica, Jesús no pecó porque siempre estuvo orando. Porque la oración era el instrumento que a Jesús le alimentaba constantemente para no pecar y siempre estar en la voluntad de su Padre. Ahora, Él nunca pudo haber pecado, porque es Dios. Nunca pudo haber pecado. Pero en la práctica, Él no pecó porque siempre oró. Porque utilizó todos los recursos humanos dados por Dios, como la oración, la palabra, la meditación, etc., y los usó a la perfección, de tal manera que nunca hubo pecado en Él. Y entonces llegamos a la conclusión más magistral y misteriosa para nosotros de que Jesús oró, no solamente para enseñarnos cómo orar y para darnos un ejemplo y modelo. Jesús oró porque Él necesitaba orar. Él necesitaba orar. Y esto habla de la vitalidad y la esencia de la oración para nuestras vidas. Si fue esencial para Jesús, mucho más para nosotros. Y esto es lo que solamente en el contexto de su crucifixión, previo a su crucifixión, ustedes recuerdan, noten lo que dice Hebreos 5:7. Si no entendemos esto, no podríamos entender este versículo. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Vamos a creer que esas lágrimas, ruegos, súplicas, el sudor de sangre era solamente para dar un buen ejemplo? No, mucho más que eso. Él como hombre necesitaba rogar al Padre. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto todo lo hizo como un hombre, como nosotros, solo que sin pecado. Pero tuvo que depender de la oración, tuvo que depender de la palabra. Así que la oración en la vida de Jesús fue mucho más que un mero modelo o ejemplo. Él necesitaba hacer. Y saben, los discípulos, los 12, seguramente notaron esto en Él. Ellos vieron que Jesús no era como los fariseos, hacían oraciones para enseñar a otros cómo orar. Ellos veían que Jesús oraba porque Él necesitaba orar. Y veían una intensidad en Él que era muy infrecuente en su tiempo. Y esto les llamó tremendamente la atención. A menudo cuando nosotros oímos o leemos una oración ferviente, decimos, ¿cómo quisiera yo ofrecer una oración como esa en mi propia vida devocional? Y pueden pensar y pueden imaginar entonces cuánto más los discípulos desearon orar como su maestro estaba orando después de oírle una y otra vez y ver la intensidad y ver la profundidad con la que oraba, la seriedad y la reverencia. Sin duda, la oración de Jesús tenía todos estos componentes. Era sorprendente, era sincera, ferviente, era reverente. Las oraciones de Jesús deben haber despertado las conciencias dormidas de sus discípulos, a decirse a ellos mismos: nosotros no oramos como este hombre. Nosotros necesitamos algo que este hombre tiene y nosotros no. Algo está mal con nuestra vida de oración. Y un sentido de inhabilidad debió haber poseído a los discípulos al contemplar las oraciones de Jesús, al oírle. Y esta fue la razón por la que se acercan a Él y le dicen: Señor, queremos orar.
Queremos que tú nos enseñes a orar, porque hemos visto cómo oras, hemos escuchado cómo tú oras, y nosotros no oramos así, pero queremos orar así. Y esta es la razón. Ahora, algo que habla incluso mucho más acerca de la importancia de la oración en nuestra propia vida y en la vida del Maestro, nuestro Señor, del dueño del universo, es que uno esperaría que Jesús tuvo la necesidad de orar mientras estaba en su estado encarnado aquí en la tierra. Y saben que eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que cuando Jesús fue a la cruz, cuando Él murió y cuando Él resucitó, después de haber resucitado, incluso después de haber resucitado, Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En Hebreos 7:25, el autor de los Hebreos nos dice esto, que Él está a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros en el cielo, después de haber resucitado. Y el apóstol Pablo nos dice, quizá de manera un poco más elocuente, en el capítulo 8, versículo 34 de Romanos, nos dice, ¿quién es el que condenará? Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Casi que la única tarea en la que se lo describe a Jesús en el cielo, ahora en el presente, hasta su segunda venida, y sabemos que Jesús está haciendo muchas cosas, Él sostiene todo el universo, pero la Biblia dice explícitamente que lo que Él está haciendo, su tarea principal es orar, intercediendo por nosotros. Así que la oración en su vida no terminó con su muerte, aún en el regreso a su gloria, a su hogar celestial, Él continúa orando. Él continúa orando. Y eso es un gran aliciente para nosotros. Es una gran motivación para nosotros. Ahora, si regresan a Lucas 11, ustedes ya pueden percibir que esto va a ser solo una introducción al tema de la oración. Ya los tengo acostumbrados a eso, obviamente. Pero en el versículo 11 tenemos una segunda razón por la que los discípulos le piden a Jesús orar. Y está al final del versículo 1. Dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto no habría sido poco frecuente en Palestina en los tiempos de Jesús. Los rabinos se acostumbraban a enseñar muchas cosas a sus discípulos y entre otras era cómo orar. Y sabemos que Juan había enseñado a sus discípulos cómo orar. Lucas 5:33 se nos dice que se le acercaron unos hombres a Jesús diciéndole, Señor, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y oran muchas veces? Y los de los fariseos también, y los tuyos no ayunan. Lucas 5:33. Así que los discípulos de Juan habían aprendido cómo orar. Y esa es la segunda razón. No sabemos cómo oraban ellos, no sabemos qué les enseñó Juan, ni cómo les enseñó a orar, pero esta es la realidad. Y esto quizás nos hace pensar un poco más en el contexto en el que se encontraban los discípulos. Ahora, pensemos como los discípulos pensaban acerca de la oración. Y venir del contexto del que venían ellos, era un escenario tremendamente religioso y legalista. La oración, muy diferente al mundo secular en el que vivimos hoy, no era para nada desconocido. Para los judíos, todo lo contrario. Un judío que no orara era una rareza, era algo extraño, muy diferente al mundo en el que vivimos el día de hoy. Todos los judíos oraban y estaban allí los fariseos, los hombres, los principales, los más santos que oraban. Y ustedes tienen en Mateo 6, en el Sermón del Monte, cómo Jesús, antes de enseñar a los discípulos cómo orar, les dice cómo no orar. Y en esa letanía, en ese discurso de Jesús, Él menciona algunas cosas de lo que los discípulos habrían estado al tanto y quizá tentados. También en el capítulo 6, Jesús les dice en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice en el versículo 7, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos. Y entonces Jesús enseña cómo orar, pero antes les ha enseñado a sus discípulos cómo no orar.
cómo no orar. Y Jesús tenía que hacer esto por el contexto. Ellos vivían en una cultura tremendamente religiosa y legalista, y la oración era parte esencial, cómo los fariseos podían demostrar esa religiosidad. Ahora, yo solo quiero darles algunos ejemplos breves aquí, y ustedes se van a dar cuenta del contexto del que venían los discípulos y por qué tienen la necesidad de pedir a Jesús algo que para ellos era poco común. Jesús orando y la manera en la que Él oraba. En la oración pública, por ejemplo, un líder dice, si un líder decía en una oración pública, allí frente al altar, al templo, decía que el bien les bendiga, eso era casi considerado una herejía, porque debía decir que Dios le bendiga, pero no podía equivocarse, podía decir que el bien les bendiga. Entonces se le pedía a ese hombre que se había equivocado a dejar de orar, y era reemplazado inmediatamente por otro. Y como ellos oraban por secciones, era como un libro, entonces el otro que lo reemplazaba debía iniciar la oración desde el inicio de la sección. La Gemara era un documento judío, instruye cómo uno debe responder cuando uno es pedido. Uno recibe la petición de orar públicamente allí frente al altar. Y va más o menos de la siguiente manera, es algo hasta incluso gracioso. Un honor, obviamente, para ellos recibir una petición de orar. Entonces ellos decían, cuando alguien te pide orar públicamente, esto es lo que tú debes hacer. Al principio, inicialmente, debes rechazar esa petición. Debes rechazar esa petición, porque eso es algo apropiado. ¿Para qué? Para evitar crear la impresión de que estás muy ansioso por hacer. Bueno, después de esto, dice, cuando recibas la segunda vez, por insistencia, que debes orar, entonces, si lo pongo en forma coloquial en nuestro lenguaje, antes de hacerlo, solo uso la imagen que ellos utilizan, debe ser como una mecha que está medianamente prendida, que no está prendida todavía, pero tampoco está apagada, y así es como tú debes de responder. Entonces debes responder de una manera tal que no rechaces ni aceptes. En lenguaje coloquial nosotros diríamos, debes hacerte el difícil, la segunda vez que te piden orar. Y la tercera vez que te piden orar, entonces debes estirar las piernas y deslizarte para orar delante del arca. Esta era la forma, entonces. Primero debes rechazar. En segundo lugar, cuando te insistan, debes hacerte el difícil. Y en tercer lugar, cuando insistan por tercera vez, entonces acepta y ve a orar. Esto es lo apropiado. No debes mostrar mucho deseo, tampoco un absoluto rechazo. Debes estar allí en el medio. Bueno, ¿qué más tenían ellos? Ellos tenían unas formas o fórmulas para postrarse. Al principio de cada oración, al final de cada oración, las diferentes formas de postrarse, el término kida, que significa postrarse sobre el rostro, sobre su cara en el suelo, la palabra kenia, que significa postrarse sobre las rodillas, y finalmente otro término que significaba postrarse con las manos y las piernas extendidas en sumisión total, es decir, acostado en el suelo. Ahora, yo he visto a algunos pentecostales orar así. No sé si lo sacaron de los judíos, pero estas eran las tres posturas y fórmulas de oración para los judíos. La indicación de si una oración ha sido aceptada o no era si esa oración había sido pronunciada con fluidez de la boca. Si no era fluido el hombre, entonces no era una oración aceptada. Uno solo puede orar en una casa con ventanas, porque así puede ver los cielos y enfocar su corazón, como es declarado de Daniel, es lo que decían los judíos. Un rabino dijo, considero insolente el que ora en un campo abierto. Y la Mishnah dice que incluso si una serpiente se enrolla en tu tobillo, esto no debe interrumpir tu oración. Esto me habría encantado verlo en la práctica, porque en la teoría suena excelente, pero en la práctica es muy diferente, seguramente.
Estas eran solo algunas de las características de la oración en el mundo judío, en el que los judíos vivían. Ahora, ustedes pueden imaginar entonces a los 12 discípulos. Al salir de un mundo como este y encontrarse con un viento fresco de oración al verlo a Jesús, sin hipocresía, genuinamente, con sinceridad, con reverencia, siendo ferviente, con oraciones profundas, sin fórmulas, sin posturas innecesarias. Y esto es lo que les llevó a ellos a decir: Señor, nosotros queremos orar como tú oras, queremos ser como tú. Entonces, es simplemente que Jesús oraba con una naturalidad única, la confianza, la ausencia de posturas, ausencia de reglas, ausencia de fórmulas. Era todo nuevo para ellos, lo deseaban. Y por eso le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos. Algo interesante de todo esto, si ustedes se dan cuenta, es que Jesús no les enseñó a orar a sus discípulos, no tanto con admoniciones, sino al incitar sus deseos. No escuchamos muchas veces en los evangelios a Jesús decirle a los discípulos: hey, oren, aparte del huerto de Getsemaní. No encontramos muchas admoniciones de Jesús a sus discípulos: oren, sino más bien vemos a Jesús incitando el deseo interno en los discípulos de orar. Al mostrarles Él este modelo, Jesús no les andaba diciendo a cada momento ni recordando esto a cada momento. Y este era el mejor antídoto. Él solamente les mostraba la delicia de lo que era estar en la presencia de Dios. Y Él sabía que este era el mejor antídoto contra la religión, oración legalista de los fariseos. Alguien dijo que estaba leyendo: el armario es la cura para la hipocresía en la oración. El armario es la cura para la hipocresía en la oración. Ustedes entienden lo que significa eso. Orar en secreto es lo que dijo Jesús. Enséñanos a orar. Entonces ellos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Esto suma un deseo de orar de los discípulos. Y no solo un deseo. Ellos no solamente querían orar. Esto se daba por sentado. Jesús asumió que ellos oraban. Ellos querían orar, pero ellos querían saber cómo orar bien. Y esta oración entonces del Padre Nuestro es una gran enseñanza para nosotros, porque nos va a traer sobre nuestros pies y al frente de la Biblia nos va a decir que es posible que nosotros oremos mal. Por eso ellos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Ellos ya oraban, pero querían aprender cómo orar bien. Por tanto, es posible que nosotros oremos y tengamos el deseo de orar, pero puede ser que oremos mal porque no hemos aprendido a orar. Y aquí tenemos que reconocer algo con humildad, y es que la oración tiene que ser aprendida. Y es que nosotros tenemos que aprender cómo orar, porque si no fuese así, no existiría la oración del Padre Nuestro, no existiría este modelo. Este modelo está allí por alguna razón y se repite 2 veces en los evangelios, Mateo y Lucas, por una razón: es para enseñarnos cómo orar. Eso nos dice que, por un lado, tenemos la libertad de acercarnos al Padre y usar nuestras propias palabras para orar y simplemente derramar nuestra alma delante de Él. Pero por otro lado, no tenemos la libertad de orar como nosotros queremos orar. Y puede ser muy frecuente nuestra propia oración o escuchando a otros orar, que los cristianos no saben cómo orar apropiadamente. Y ustedes quieren saber cómo ora un cristiano, cómo debe orar un cristiano, escuchen a los mejores predicadores, a los más fieles, cómo oran. Y esa es una gran fuente de aprendizaje. Este texto entonces nos dice implícitamente que la oración es algo que debe ser aprendido, no al punto de no orar absolutamente si no estamos seguros. Un niño en Cristo debe orar, aunque desconozca estas verdades. Todos estuvimos allí, igual orábamos y debíamos orar, pero también un padre espiritual. Lo importante es que a medida que crezcamos, tenemos que entender que la oración debe ser aprendida por nosotros y que hay errores que podemos cometer en nuestra oración. Y aquí quiero que regresen a Lucas 11 entonces, y aquí vamos a comenzar con la oración.
En esta oración tenemos 4 imperativos. 4 imperativos. Son 4 palabras que el discípulo eleva al Padre. La primera está en el versículo 2, santificado sea tu nombre. La segunda, venga tu reino. La tercera, el pan de cada día, dánoslo hoy. Son todos verbos. Santificado, venga, dánoslo. Y por último, en el versículo 4, perdónanos nuestros pecados. Estos 4 imperativos, estos 4 verbos resumen lo que es la oración, el modelo de oración de Jesús. Ahora, noten lo que dice el versículo 2, en Lucas 11:2, dice, Jesús respondió inmediatamente. Por esto sabemos que fue una buena petición. Señor, enséñanos a orar. Y él respondió inmediatamente, sin titubear, y les dijo, ¿cuándo oréis? ¿Cuándo oréis? Ahora, esto es importante. Cuando oréis, es decir, cada vez que oren. No solamente cada vez que den gracias o cada vez que hagan alguna petición especial, cada vez que se acerquen al Padre. Cada vez que oren, tenemos entonces toda la oración del Padre Nuestro. Y aquí creo que esto nos habla entonces de la frecuencia con la que debemos usar esta oración del Padre Nuestro. Esta oración de los discípulos. Y es cada vez que oremos, cada vez que oremos. Ahora, eso puede, obviamente, hacer surgir algunas preguntas en la mente. ¿Cómo podemos orar cada vez la oración del Padre Nuestro? Bueno, y aquí es donde debemos entender la naturaleza de la oración del Padre Nuestro. Porque hay aquí 2 errores que tenemos que evitar cuando pensamos en la oración del Padre Nuestro. Dos errores que tenemos que evitar. El primer error es el error del catolicismo romano. Muchos de ustedes fueron católicos en el pasado antes de llegar a la verdadera iglesia, a la fe protestante, y ustedes saben cómo es utilizada la oración del Padre Nuestro en el contexto católico romano. Es una repetición, es una fórmula, es una manera religiosa y legalista de repetir la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Es una repetición a manera de fórmula y religiosa. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, honestamente no me acuerdo, esto es lo que mis padres me han dicho, así que por eso sé, cuando simplemente sucedió que me estaban enseñando 2 cosas al mismo tiempo. Me estaban enseñando cómo orar la oración del Padre Nuestro. En ese tiempo mis padres todavía no habían llegado a la fe evangélica, creo que tenía 3 o 4 años, no sé, yo. Y me estaban enseñando cómo orar la oración del Padre Nuestro, 5 años, no sé, aproximadamente por ahí. Y bueno, ustedes saben de memoria la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero al mismo tiempo me estaban enseñando a responder una pregunta importante que se le enseña a todo niño. ¿Cuál es tu nombre? Y me estaban enseñando a decir mi nombre completo, Sixto Daniel Dormi Lamota. Y en una de esas noches que estábamos allí en el cuarto, mis papás me dijeron que ore, ya me habían enseñado la oración del Padre Nuestro. Entonces comencé a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, Sixto Daniel Dormi Lamota. Fue la finalización de mi oración. Y esto solo ilustra la mecánica. La mecánica, por más tonto que suene, pero es una mecánica, porque es lo que enseña la religión católica romana. La oración del Padre Nuestro es una mecánica, mecánicamente se ora la oración del Padre Nuestro y literalmente se repite palabra por palabra. Ahora déjenme decirles, eso no es lo que Jesús estaba teniendo la intención de enseñar, que nosotros repitamos palabra por palabra el modelo de la oración del Padre Nuestro. Esa no es la naturaleza de esta oración. Pero también hay otro error que debemos evitar, y es otro extremo de tener una ausencia de principios en nuestra oración. Y aquí es donde miramos a nuestros hermanos pentecostales, carismáticos y probablemente también a nuestra propia iglesia. Porque aunque la oración del Padre Nuestro no tiene la intención de que nosotros cada vez que oremos repitamos cada una de las palabras que están allí al pie de la letra como hacen los católicos, tampoco es la intención de que oremos sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo de estructura o sin ningún tipo de guía. La clave para entender la oración del Padre Nuestro es que Jesús aquí está enseñando los principios o los temas generales que deben estructurar
nuestra oración, que la podemos pronunciar con nuestras propias palabras, siempre y cuando sea bíblico, pero siempre debe estar guiado por esta estructura que tiene temas que lo encabezan. Y estos son los temas que cada uno de los verbos reúnen, que encontramos aquí en los 4 versículos, en los 3 versículos, del 2 al 4, esos 4 verbos. Entonces, la oración del Padre Nuestro debe ser hecha sin una repetición mecánica, pero siguiendo los principios y la estructura que ésta pone como un modelo para todo tipo de oración. Y esa es la manera como nosotros podemos aplicar. Es una oración bíblica porque seguimos esta estructura, es una oración hecha en el Espíritu, no mecánica. Así que vamos al versículo 2. Noten lo que dice el versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre. Mateo nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lucas nos dice, Padre, santificado sea tu nombre. Ahora fíjense solo por un momento en la palabra Padre. La palabra Padre. Esto nos puede llevar a asumir algunas cosas que no necesariamente tenemos que asumir. Aquí hay un título que es importante y que Jesús está utilizando cada vez que nosotros nos acercamos a Dios. Nos acercamos haciendo referencia a Él con el título Padre. Y esto es algo que nosotros lo damos por sentado porque oramos de esta manera ya. Pero hay algo importante aquí que comunica la idea de Padre y no podemos pasar por alto, y es la idea de relación. Relación. Esto es lo que comunica el título de Padre. Estamos confesando que nosotros venimos a la oración porque tenemos una relación con Dios. Eso es lo que comunica esta palabra. Esto habla de la naturalidad de la oración. Venimos naturalmente a orar porque Dios es nuestro Padre y por supuesto que queremos hablar con nuestro Padre. Mi hijo no le pide cosas, ni conversa, ni se somete, ni habla con otras personas, así como habla con su Padre. Y esto es así porque existe una relación natural entre nosotros. Él sabe que yo soy su papá y yo sé que Él es mi hijo. Y esto suena muy elemental, pero es importante porque nos enseña que no podemos hablarle a un padre que no es nuestro padre. Él no va a oír a un hijo que no es su hijo. Y esta es, hermanos, la razón por la que probablemente algunos asistentes a la iglesia, a esta iglesia, de manera general, a las iglesias evangélicas, no pueden encontrar que la oración sea algo natural para ellos o para ellas. Que la oración no sea algo frecuente. Que no tengan un deseo interno, un impulso fuerte por acercarse a Dios y conversar con Él y orar. Porque lo más probable es que Él no sea su Padre y ellos no sean sus hijos. Ellos son desconocidos para Él, por tanto, ni ellos quieren hablarle a Él, ni Él quiere oírlos a ellos. Y todo esto asume entonces que existe una relación salvífica con Dios, sin la cual todo asunto religioso, toda palabra y toda oración sería infructuosa. Venimos a Él diciéndole Padre, porque estamos reconociendo entonces que somos salvos, que Él es nuestro Padre. Esta es una palabra importante porque no era desconocida para los judíos. Los judíos conocían esta palabra y para ellos comunicaba la idea de autoridad, un padre, la idea de autoridad, algo que es cada vez más escaso el día de hoy. Enseñar la oración del Padre Nuestro y explicar lo que significa la palabra Padre requiere un poco más de elaboración, explicación, porque hoy los padres ya no tienen autoridad. Y hoy los padres, el rol y la tarea de un padre está siendo cada vez más atacada, cada vez más minimizada y socavada por la cultura, por el feminismo, por los movimientos ideológicos, por las universidades, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender entonces que la palabra Padre comunica autoridad, liderazgo, guía, protección, pero para los judíos particularmente autoridad. Y hubo un tiempo en los
en el siglo XX, en los 1900, cuando los liberales protestantes en Europa y en Estados Unidos quisieron diseminar la idea de que Dios era el Padre de todas las personas y que todos los seres humanos éramos hermanos de todos los seres humanos. Y esta idea halló poca cabida en la iglesia evangélica conservadora, pero en los contextos más académicos se llevó a cabo y se diseminó. Y el día de hoy es una idea comunicada por casi todas las religiones. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Nosotros tenemos que entender que cuando nos acercamos a Dios diciéndole nuestro Padre, este es un término exclusivo. Es exclusivo. Es decir, la única razón por la que tú y yo le podemos decir Padre a Dios es porque tenemos un hermano. Y es porque ese hermano ha hecho algo a favor de nosotros para que podamos ser aceptados en esa familia. Es decir, en otras palabras, esta es la doctrina de la adopción. Adopción, hemos sido adoptados en la familia de Dios por medio de lo que Cristo ha hecho nuestro hermano. Ahora, si a ustedes les parece que estas son invenciones con términos familiares, solo déjenme mostrarles lo que dice Pablo en Romanos 8. Dice allí, versículo 15. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados, porque no éramos naturalmente hijos de Dios, pero fuimos adoptados, dice, por el cual clamamos Abba Padre. El término Abba es la palabra aramea que hace la palabra Padre más íntima. Y dice el Espíritu, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Llamamos a Dios Padre porque somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Ese es nuestro hermano, porque Él va a heredar las naciones y nosotros vamos a heredar las naciones junto a Él. Somos sus hermanos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, para adoptarnos, Jesús envió a su Hijo para morir por nosotros. Y cuando nosotros creímos y fuimos salvos, fuimos hechos parte de la familia de Dios. Somos hermanos de Cristo. Obviamente Él es nuestro hermano mayor, con M mayúscula, porque es Dios. Y somos hijos de Dios. Y por eso le podemos llamar a Dios Padre. Ninguna otra persona que no haya sido adoptada por Dios por medio del sacrificio de Cristo no tiene el derecho de decirle a Dios Padre. Y no puede acercarse a Dios a hacer una oración diciéndole Padre, porque Él no es su Padre. Así que esta palabra, si por último podemos mencionar una última idea aquí. Esta palabra nos dice cuál es la actitud también con la que venimos al trono de la gracia, la oración, porque nos recuerda que al llamarle Padre, nosotros somos sus hijos, y la característica principal de un hijo es la obediencia. Un hijo obedece, es lo que nos enseña Pedro en 1 Pedro 1:14, hijos de obediencia, dice él. Somos hijos de obediencia. Por eso nosotros oramos a Dios, le decimos Padre, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ha salvado, porque le conocemos, tenemos una relación con Él, porque Él tiene la autoridad sobre nosotros, porque Él nos ama, le podemos llamar Padre, Él nos ama, y porque nosotros le obedecemos. Y esto es solamente la introducción, entonces, esto no es una petición necesariamente, se dan cuenta, es solamente la manera en la que nosotros nos introducimos a la oración. Antes de pasar muy rápido a las peticiones y a las necesidades que tenemos que ofrecerle a Dios, primero, antes que eso, venimos recordando quién es Él y quiénes somos nosotros. Y eso nos va a proveer el escenario para dar y ofrecer una oración que sea aceptable para Él. Como estaba viendo, alguien dijo, nuestro uso cristiano de Padre no es solamente una declaración dogmática de nuestra fe. Es más que eso, pero es más que eso, es una declaración doxológica, suprema, de adoración en otras palabras. Esto es adoración y venimos a Él reconociendo quién es Él, Bueno, esta es la primera parte, esta es la introducción de la oración del Padre Nuestro. A continuación tenemos la
el primer encabezado, que es santificado sea tu nombre, pero eso vamos a dejarlo para la siguiente semana. Solo recordarles, decirles, hace tiempo leí la biografía de John Patton. John Patton fue un misionero y gran misionero que entregó su vida a las misiones en una isla de caníbales, una isla donde simplemente la gente se comía a las personas, los mataban y se los comían. Muchos misioneros habían ido ahí ya, algunos, y habían sido asesinados y comidos. Y John Patton, a pesar de lo que le insistían, él fue. Y después de muchos años de ministerio allí, muchas personas en esta isla vinieron al cristianismo y se hace notorio por lo que él mismo escribe, por sus propias citas, que gran parte de este éxito que él tuvo en ese ministerio fue la oración. La oración. Y algo interesante acerca de John Patton es que nosotros podemos rastrear de dónde vino eso, de dónde vino ese aprendizaje. Y John Patton dice que cuando él era un niño pequeño, todos los días veía a su padre orar en privado. Todos los días, muy temprano en la mañana, cuando se levantaban para ir a la escuela, siempre estaba su padre arrodillado orando. Y esa es una imagen que quedó grabada en la mente de John Patton cuando aún era un niño. Y eso influenció para que haya sido el hombre de oración que fue y cómo Dios hizo lo que hizo por medio de él. Este es un motivo para la oración. Así que estamos aquí para aprender cómo orar, asumiendo que necesitamos aprender porque no sabemos todo acerca de la oración. Y esto nos va a enseñar cómo orar. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias por este tiempo, por mostrarnos en tu palabra las cosas que nosotros necesitamos aprender y queremos reconocer humildemente que aún nos falta seguir creciendo y particularmente en la vida de oración. ¿Cómo orar? La frecuencia con la que oramos, la profundidad con la que oramos, la seriedad, la reverencia, la intensidad. Señor, y son cosas que anhelamos y que deseamos para que nuestras vidas sean más fructíferas, para traer más gloria a tu nombre. Y tenemos aquí en tu palabra, en Lucas 11, la enseñanza de Jesús. Si Jesús dice, esta es la manera que deben orar, nosotros, Señor, prestamos todo oído, porque es lo que Él nos dice que tenemos que decir y cómo tenemos que orar. Así que eso es lo que procuramos hacer y rogamos que nos ayude, Señor, con sabiduría y abriendo nuestros corazones para crecer en esta importante área. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedir esta tarde y este día. ¿Okay? Padre, te damos gracias por este día y por la comunión que nos permites tener aquí en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Gracias por protegernos. Gracias, Señor, por darnos la libertad y la convicción de que tenemos que reunirnos y tenemos que adorar juntos tu nombre. Ahora te pedimos que bendigas este tiempo de comunión que vamos a tener y nuestro regreso a casa, Señor. Todo lo encomendamos en las manos de Cristo, tu Hijo amado. Amén.